estudio es la primera encuesta local a estudiantes de enseñanza media acerca de consumo de sustancias psicoactivas y factores de riesgo y protección asociados a esos consumos. Es un trabajo que venimos haciendo hace un par de años, asesorados por el Observatorio Argentino de Drogas, donde, bueno, a través de la implementación de un instrumento estandarizado, valorizado a nivel nacional e internacional, se pudo aplicar a esta población, que son los estudiantes del nivel secundario, escuelas públicas y privadas de Marcos Juárez, para poder evaluar un poco la magnitud, tener información acerca de los consumos que hay en Marcos Juárez y la magnitud de esos consumos y algunas cuestiones que tienen que ver con eso, como frecuencias de uso, lugares, contextos, situaciones de consumo en general. Es un trabajo que, si bien nosotros desde el programa de adicciones de aquí de la Secretaría de Salud Municipal veníamos trabajando con algunos cuestionarios o algunos relevamientos que se hacían a nivel local, esto nos permite a nosotros poder obtener resultados que sean de alguna forma oficiales en relación al consumo de sustancias dentro de la localidad de Marcos Juárez. Y bueno, esta investigación, como te decía antes, fuimos asesorados por el Observatorio Argentino de Drogas de Cedronar, donde bueno, nos han permitido por ahí poder realizar este cuestionario que seguramente el próximo año va a ser incluido dentro de la ventana epidemiológica que se pretende abrir dentro de la provincia. 2 años les llevó este trabajo entre la toma de los datos y los resultados. ¿Esto tiene que ver con la seriedad o la parte metodológica que tiene el mismo? Sí, justamente, tiene que ver con un proceso metodológico lógico, es un cuestionario bastante extenso, son 141 preguntas, de las cuales había que analizar no solamente tabular, sino también hacer entrecruzamiento de variables, y justamente es un trabajo que comienza hace un par de años y recién hoy estamos en condiciones de poder difundir los resultados. Posiblemente el próximo año, en 2017, estemos tomando nuevamente este cuestionario nuevamente para poder evaluar la tendencia en el consumo, y recién para fines de 2018, 2019 vamos a tener los resultados de ese cuestionario. Se hicieron análisis sobre diferentes prevalencias que tienen que ver con prevalencia de vida, año y mes, que son los consumos que se realizaron en diferentes momentos de la vida de los estudiantes. Por ejemplo, la prevalencia de vida, que refiere a qué sustancias se consumieron en algún momento de su vida. El 80% aproximadamente consumió alcohol, el 44% tabaco, un 15% marihuana y un 3% cocaína, y el resto de todas las sustancias ilegales, aparte de cocaína y marihuana, representan un 1% de consumo. Cuando analizamos la prevalencia de mes, es decir, el consumo actual, el consumo que se realizó el último mes anterior a la encuesta, se mantienen también estos valores, donde un 60% consume alcohol y aproximadamente un 20% tabaco, y el resto de las sustancias muy por debajo. Lo que refleja un poco lo que veníamos viendo en el trabajo con escuelas secundarias, es el consumo de alcohol, pero no solamente el consumo de alcohol como una sustancia que se pueda consumir en algún momento, sino el consumo problemático también. Por un lado, se analizó como problemático cuando consumen 5 tragos o más en una misma ocasión, y en ese caso casi la mitad de las personas que consumieron alcohol durante el último mes lo hicieron problemáticamente, es decir, de esta manera, hicieron 5 tragos o más de consumo en una misma ocasión, independientemente de la bebida que hayan tomado. Y después se analizaron también otros indicadores, como por ejemplo si olvidaron lo que hicieron después de haber consumido, si tuvieron alguna manifestación de preocupación por parte de familiares, amigos, si tuvieron en un vehículo que fue conducido por alguna persona que consumió, diferentes indicadores. Estos 3 que te nombro son los que más se destacaron, y se reflejó que un 60% de los jóvenes que tomaron alcohol durante el último año, anterior a la encuesta, se encontraron frente a alguna de estas situaciones. O sea, preocupación de un familiar, uno conduciendo borracho y la otra. En un vehículo. Después, en menor proporción, otros, por ejemplo, toman alcohol estando solos, o utilizan alcohol para relajarse, o tuvieron algún tipo de problema personal por haber consumido alcohol. Que en este caso es lo que más nos llama la atención, porque cuando analizamos la frecuencia de consumo, justamente todo indica que los consumos se dan los fines de semana, entonces podríamos decir que tiene que ver con la diversión nocturna que los jóvenes adoptan, el consumo abusivo.
¿Y es en ese lugar donde da el estudio el resultado o en esos momentos, en los fines de semana, que es la mayor cantidad de consumo? En la frecuencia sí, incluso el mayor porcentaje que consume los fines de semana representa casi ningún consumo los restantes días de la semana. Entonces, también tiene que ver con los lugares. Cuando hablamos de frecuencia, también indagamos sobre lugares de consumo. La mayor parte de los jóvenes dice consumir en casa de amigos o en boliches. Es la famosa previa. Sí, asociamos justamente con la previa y bueno, la diversión del fin de semana este consumo abusivo. Bueno, el universo, Estefanía, es, en este caso de la muestra, es todo el joven en la edad escolar de secundaria. Se tomó una muestra representativa, en realidad, asesorados por un estadista, en donde los jóvenes que incluían, o sea, el universo, en realidad la población, eran los jóvenes escolarizados en nivel secundario, de 13 a 17 años de edad, generalmente que asistían a segundo, cuarto y sexto año en ese momento. Y bueno, se hizo una muestra representativa, en realidad se tomaron 258 encuestas. Y a partir de eso se hizo un análisis, 258 que es el 10% de la población total. Analizamos algunos factores de riesgo y protección asociados al consumo y dentro de estos factores teníamos por un lado cuáles son las expectativas o motivaciones del consumo, es decir, por qué creen ellos que los demás consumen sustancias. Generalmente lo atribuyen a problemas personales en otras personas, pero cuando hablan del motivo por el cual ellos consumen, lo relacionan con diversión únicamente. O sea, si toma el otro es porque tiene problemas, si tomo yo es porque me estoy divirtiendo. Generalmente esa es el ¿Esa fue la respuesta? Sí, de la expectativa que ellos tienen relacionada a los otros y las motivaciones propias, ¿no es cierto? Después, por otro lado, ¿cómo creen ellos que respondería su familia frente a que consuman alguna sustancia ilícita? Generalmente la pregunta se relaciona en este caso con sustancias ilícitas. O sea, marihuana, cocaína, ese tipo de cosas. Cualquier otra sustancia que no sea alcohol o tabaco y psicofármacos, por ejemplo. Bueno, en este caso ellos consideran que responderían bien, que buscarían ayuda de profesionales y que serían comprensivos, el menor porcentaje los castigaría, por ejemplo. Y cuando hablamos de la presión del grupo, encontramos una diferencia en relación a, por ejemplo, el alcohol. La mayoría de los jóvenes que consumen alcohol dicen tener todo o casi todo su grupo de amigos que consume, lo cual eso también acompaña el consumo propio de alguna manera. Y un resultado distinto nos dio la marihuana, por ahí donde la mayoría, o por lo menos un poco más de la mitad de los que consumieron marihuana en algún momento, dice que la mayoría de su grupo en realidad no lo consume. Después también por ahí preguntamos en relación a cómo ven ellos el riesgo de las sustancias, qué percepción de riesgo tienen. Y bueno, las sustancias legales, que tiene que ver seguramente con la naturalización que se da, son las que ven como menos riesgosas. En general, todas las sustancias, a medida que aumenta la frecuencia de uso, la consideran más riesgosa. Pero el alcohol y el tabaco serían los menos riesgosos. Para ellos. Y considerarían dentro de las ilegales a la marihuana también como la menos riesgosa, e incluso la mayoría considera que probar marihuana únicamente es totalmente inocuo. Esto arroja al estudio que los chicos piensan eso. Sí. Después, a medida que aumenta la frecuencia, le van dando un poco más de consideración riesgosa, digamos. Pero las sustancias ilegales, por ejemplo, menos la marihuana, todas las otras son consideradas más riesgosas, menos esta, que incluso en la experimentación, que sería probarla por una única vez, ellos consideran que no tiene ningún riesgo. Bueno, en esto hay que trabajar, ¿no? Gracias a todos estos resultados, para que ustedes trabajen en el área de prevención. ¿Cómo es qué les va a permitir hacer este trabajo que tienen, Estefanía? Y este trabajo nos permite a nosotros por ahí planificar, evaluar un poco lo que se viene haciendo y planificar nuevas acciones, sobre todo tendientes a la prevención temprana. Nuestra idea para el próximo año es por ahí focalizar en edades menores a 13 años, como tiene que ver ya sean grupos de estudiantes que pertenecen a escuelas primarias de la ciudad de Marcos Juárez. Un poco estamos planificando en realidad recién esas acciones y bueno, y trabajar desde ese aspecto. Nos parece que por ahí fortalecer factores protectores y reducir al mismo tiempo los de riesgo podrían hacer a futuro y a largo plazo, ¿no? Porque el impacto de estas cuestiones se miden a largo plazo. Reducir el consumo de estas sustancias. Y por ahí, por otro lado, también
pensar que preventivamente tenemos que incluir a la población en general, no solamente a los jóvenes en un ámbito como la escuela, más allá de que el ámbito de la escuela nos parece ideal para hacer prevención porque es un espacio que aglutina, por decirlo de alguna manera, la mayor cantidad de jóvenes durante un tiempo muy prolongado y nos permite desarrollar muchísimas acciones. También implica un compromiso a nivel comunidad, porque, bueno, lo hablábamos cuando veíamos los resultados. Estos chicos consumen alcohol, pero no es que lo hacen de forma aislada, sino que lo hacen abusivamente. Este alcohol lo venden adultos, se consume en espacios regulados o controlados por adultos, muchas veces con adultos que los proveen. Entonces, implica un compromiso también de la comunidad en general, más allá de la prevención específica que podemos trabajar con los jóvenes.